¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple pastor logró derrotar al guerrero más temido de los filisteos? ¿Era Goliat realmente tan invencible como parecía? ¿Qué secretos hay detrás de esta batalla épica? Imagina un escenario tenso, un valle desolado en medio de las colinas de Judá, donde dos ejércitos se encuentran cara a cara. De un lado, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, lleno de temor y dudas. Del otro, el poderoso ejército filisteo, con su gigante campeón desafiando a quien se atreviera a enfrentarlo. Durante 40 días, el imponente Goliat, con su voz estruendosa, retaba a los israelitas. Cada mañana y cada tarde, se paraba frente a ellos y gritaba: ¿quién se atreve a luchar conmigo? Si alguno logra vencerme, seremos sus siervos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se movía. El temor era palpable. El ejército israelita estaba paralizado. Nadie osaba enfrentar al gigante. Parecía que el destino de todo un pueblo estaba sellado. Pero en medio de la incertidumbre, alguien inesperado llegó al campamento. Un joven pastor llamado David, ajeno a la guerra y lleno de fe, estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué ocurrirá cuando este joven se cruce en el camino de Goliat? ¿Será capaz de enfrentar al coloso o caerá como tantos otros? Quédate hasta el final para descubrir cómo el destino de Israel cambió para siempre. Goliat no era un guerrero cualquiera. Su sola presencia imponía miedo en el corazón de cualquier hombre. Imagina a un coloso de casi 3 metros de altura, cubierto de una pesada armadura de bronce que brillaba bajo el sol del valle de Ela. Su casco parecía una muralla, y su coraza pesaba más que un hombre promedio. En su mano llevaba una lanza tan gruesa como un rodillo de telar, y la punta de hierro era tan pesada que pocos podrían siquiera levantarla. Cada vez que Goliat se adelantaba para lanzar su desafío, su voz resonaba como un trueno: no hay nadie en todo Israel capaz de enfrentarse a mí. ¿Acaso su Dios no les da valor? Envíen a su mejor hombre y que luche contra mí. El silencio era la única respuesta. Los soldados israelitas temblaban al ver al gigante. Nadie quería ser el siguiente en caer bajo su furia. Y no era para menos. Goliat había sido un guerrero desde su juventud, curtido en la batalla, invencible en combate cuerpo a cuerpo. Cada día, al escuchar sus gritos, el ejército de Israel se sumía aún más en el pánico. El rey Saúl, desesperado, ofreció riquezas y la mano de su hija a quien se atreviera a enfrentar al gigante. Pero ni siquiera eso fue suficiente para romper el miedo. Sin embargo, Goliat no solo intimidaba con su tamaño y su armamento, su actitud de desprecio hacia el Dios de Israel ofendía profundamente a aquellos que todavía tenían fe. Mientras tanto, en medio del campamento israelita, un joven pastor escuchaba cada palabra y su corazón ardía de indignación. ¿Será posible que alguien desafíe a este temible gigante? ¿Qué hará David al escuchar el desafío de Goliat? Mientras el ejército de Israel se encontraba sumido en el miedo, un joven pastor llamado David llegaba al campamento, enviado por su padre Isaí para llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. David no tenía intención de quedarse, solo quería asegurarse de que su familia estuviera bien y regresar a cuidar su rebaño. Sin embargo, al llegar, escuchó el retumbar de la voz de Goliat lanzando sus acostumbrados insultos. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó David, sorprendido de ver a los guerreros de Israel paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a contestarle. La indignación comenzó a crecer en el corazón del joven pastor. Los soldados alrededor murmuraban: ¿acaso no ves que es Goliat? Nadie puede vencerlo. Pero David no podía entender cómo era posible que todo el ejército permitiera semejante humillación hacia Dios y su pueblo. Su valentía no provenía de la experiencia militar, sino de su fe inquebrantable. La noticia de que alguien estaba dispuesto a enfrentarse al gigante llegó rápidamente a los oídos del rey Saúl. Al ver al joven David, el monarca dudó. «Eres solo un muchacho y él es un guerrero desde su juventud», le dijo. Pero David no se dejó intimidar y contó cómo, siendo pastor, había derrotado leones y osos para proteger a sus ovejas. «Así como Dios me libró de esos animales feroces, también me librará de este filisteo», afirmó con convicción. Saúl no pudo contradecir la firmeza de David. ¿Será posible que este joven pastor logre lo que todo el ejército teme hacer? ¿Podrá su fe ser más fuerte que la fuerza bruta de Goliat? El rey Saúl estaba perplejo ante la valentía de David. ¿Cómo podía un joven pastor enfrentarse al guerrero más temido de los filisteos? Pero David no dudó ni un momento. Su fe en Dios era más grande que cualquier temor humano. A pesar de las advertencias de Saúl, David estaba decidido a luchar. Intentando darle una oportunidad,
Saúl ordenó que vistieran a David con su propia armadura. Los soldados rápidamente colocaron sobre él el casco de bronce, la coraza pesada y una espada real. Pero David apenas podía moverse. No estaba acostumbrado a llevar semejante peso. Dio algunos pasos torpes y enseguida entendió que no podía luchar así. «No puedo usar esto», dijo mientras se quitaba la armadura. David sabía que sus mejores armas no eran materiales, sino su fe y su destreza como pastor. Decidió que enfrentaría al gigante con lo que mejor conocía, su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano. Los soldados lo miraban con incredulidad. ¿Cómo podía un muchacho enfrentar al invencible Goliat armado solo con una honda? Pero David no se dejó intimidar por sus miradas. Para él, la clave no estaba en las armas, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Mientras avanzaba hacia el campo de batalla, recordó las palabras de aliento que siempre repetía mientras cuidaba sus ovejas. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquella convicción era suficiente para enfrentar cualquier gigante. ¿Podrá David, con su fe y su honda, derribar al coloso filisteo? ¿Qué pasará cuando ambos finalmente se encuentren cara a cara? David estaba listo. Mientras los soldados observaban con asombro, el joven pastor se acercó al arroyo y eligió cuidadosamente 5 piedras lisas. Las guardó en su zurrón y sujetó su honda con firmeza. Cada paso que daba hacia el campo de batalla estaba cargado de valentía y determinación. El murmullo en el campamento israelita crecía. Algunos pensaban que el joven estaba loco, otros, que se trataba de una simple muestra de orgullo juvenil. Pero David no prestó atención a las dudas ni a las miradas escépticas. Sabía que no iba solo a esa batalla, llevaba consigo la fe en el Dios de Israel. Mientras tanto, en el otro extremo del valle, Goliat ya había notado al joven que se acercaba. Su reacción fue de burla y desprecio. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», rugió el gigante, mientras sus compañeros filisteos estallaban en carcajadas. Para ellos, la escena era ridícula: un muchacho, sin armadura ni espada, enfrentándose al guerrero más formidable de toda Filistea. David, sin dejarse intimidar, respondió con voz clara y firme: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Su mirada reflejaba una seguridad que incluso los más valientes soldados israelitas envidiaban. El viento soplaba suavemente en el valle, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Dos figuras contrastantes estaban a punto de enfrentarse: el gigante imponente y el joven pastor. ¿Será posible que la fe y el valor de David sean suficientes para derrotar al temible Goliat? El momento había llegado. De un lado, el imponente Goliat, cubierto con su brillante armadura, lanzando insultos y carcajadas. Del otro, David, el joven pastor, con su honda en mano y 5 piedras en el zurrón. El contraste era impactante: el guerrero más temido contra el chico humilde que solo confiaba en Dios. Goliat, con una sonrisa burlona en el rostro, comenzó a avanzar hacia David. «Ven aquí, muchacho. Hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo», gritó con su poderosa voz. Pero David no se inmutó. Con una calma sorprendente, respondió: «Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y cortaré tu cabeza. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel». El gigante, enfurecido por el atrevimiento, comenzó a correr hacia David, blandiendo su enorme lanza. El suelo temblaba bajo sus pasos, y los soldados filisteos vitoreaban, seguros de que su campeón aplastaría al joven israelita en un instante. Pero David no retrocedió. Con una habilidad que solo los pastores conocen, metió la mano en su zurrón, sacó una piedra y la colocó en su honda. Sin apartar la vista de su objetivo, comenzó a girar la honda por encima de su cabeza. El sonido del aire cortado por la cuerda era casi hipnótico. De repente, con una precisión asombrosa, soltó la piedra. La pequeña roca voló directo hacia la frente de Goliat y se incrustó con tal fuerza que el gigante cayó al suelo de inmediato. El silencio fue absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. David no dudó un segundo. Corrió hacia el cuerpo caído, tomó la enorme espada de Goliat y con un golpe certero, cortó su cabeza. Levantó el trofeo ante ambos ejércitos, demostrando que la fe y el valor pueden vencer a cualquier gigante. El rey Saúl y sus hombres, que hasta hace un momento estaban paralizados por el temor, ahora despertaron de su estupor. Un grito de victoria surgió desde las filas israelitas y pronto se convirtió en un rugido unánime. David lo había logrado. El ejército de Israel había vencido gracias al valor y la fe de un pastor.
El impacto de la caída de Goliat fue devastador para los filisteos. El temor se apoderó de sus corazones al ver a su campeón abatido en el suelo, y el joven pastor levantando la cabeza del gigante como trofeo de victoria. Por un momento, el silencio reinó en el valle de Ela, hasta que un murmullo de pánico comenzó a extenderse entre los soldados filisteos. De pronto, el ejército enemigo empezó a retroceder. Lo que comenzó como pasos cautelosos pronto se convirtió en una retirada caótica. Los filisteos huían despavoridos, dejando atrás sus armas y armaduras en un intento desesperado por salvar sus vidas. La moral estaba completamente destruida. ¿Cómo enfrentarse a un ejército cuyo Dios había dado tal victoria a un simple pastor? Los soldados de Israel, que hasta hace poco estaban aterrados, ahora estaban llenos de valentía. La caída de Goliat había encendido su espíritu guerrero. «A la carga», gritaron algunos, y el ejército entero salió tras los filisteos, persiguiéndolos hasta las puertas de sus ciudades, desde el valle de Ela hasta las puertas de Ecrón y Gat. En medio de la persecución, los israelitas recogían los bienes y armas abandonados por los filisteos. Era un verdadero triunfo que ninguno imaginó al amanecer de aquel día. El gigante había caído, y con él, el orgullo de los enemigos de Israel. Mientras tanto, David regresaba al campamento con la cabeza de Goliat en la mano y la espada del gigante al cinto. El joven no mostraba signos de arrogancia, sino una serenidad impresionante. Sabía que lo que había logrado no era por su habilidad personal, sino por el poder de Dios. Al llegar al campamento, los soldados lo recibieron con vítores y aplausos. Habían presenciado un milagro. El más pequeño entre ellos había vencido al más grande de los enemigos. Pero mientras el ejército celebraba, el rey Saúl observaba a David con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Quién era realmente este joven que, sin temor, enfrentó a Goliat? ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Israel? ¿Y cómo cambiará la vida de David después de esta hazaña? Tras la impactante victoria, David fue llevado ante el rey Saúl. Aún con la cabeza de Goliat en la mano y la espada del gigante al cinto, el joven pastor parecía tranquilo, casi humilde, como si no acabara de derrotar al guerrero más temido de los filisteos. El rey lo miró con asombro y preguntó: «¿De quién eres hijo, muchacho?». David respondió con sencillez: «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén». Saúl no podía creerlo. El joven que acababa de salvar al pueblo de Israel no era un soldado, ni un guerrero entrenado, sino un simple pastor. Sin embargo, en su valentía y fe encontró más poder que en cualquier arma de guerra. A su lado, el príncipe Jonatán, hijo de Saúl, sintió una profunda admiración por David. En ese instante, nació una amistad que perduraría para siempre. El rey decidió recompensar a David según su promesa. Lo nombró capitán de su ejército y le otorgó riquezas, además de permitirle vivir en el palacio. Sin embargo, no todo sería fácil para el joven héroe. A medida que su popularidad crecía, también aumentaban los celos en el corazón de Saúl. El pueblo comenzó a cantar: «Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000». Esto encendió en el rey una envidia que marcaría el destino de ambos. A pesar de esto, David permaneció humilde y agradecido. Sabía que su victoria no provenía de su propia fuerza, sino de su fe en Dios. El joven pastor se convirtió en un líder querido por el pueblo y respetado por los soldados. Su fama se extendió por toda la región, y muchos comenzaron a verlo no solo como un guerrero valiente, sino como el futuro líder de Israel. La vida de David cambió para siempre aquel día en el valle de Ela. De ser el menor de los hijos de Isaí, pasó a ser el héroe de Israel, el ungido de Dios, y el hombre que, contra toda lógica humana, venció al gigante. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia épica? ¿Por qué el triunfo de David sigue inspirándonos hasta hoy? La historia de David y Goliat no es solo un relato épico de valentía y triunfo. Es, sobre todo, una lección atemporal sobre fe, coraje y el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo un joven pastor, sin armadura ni experiencia militar, se atrevió a enfrentar al gigante más temido porque sabía que no estaba solo. Tenía la certeza de que Dios peleaba a su lado. Esta historia nos enseña que los verdaderos gigantes no siempre son aquellos que vemos físicamente imponentes, sino las dificultades, miedos y dudas que enfrentamos a diario. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros problemas son demasiado grandes y que nosotros somos demasiado pequeños? Sin embargo, así como David, tenemos el poder de enfrentar esos desafíos si mantenemos nuestra fe firme y nuestro corazón decidido. El secreto de David no fue su habilidad con la honda, sino su convicción de que Dios estaba con él. Esa confianza es lo que transformó a un pastor en un héroe nacional.
¿Qué pasaría si también enfrentáramos nuestras luchas con esa misma actitud? ¿Cuántos gigantes podríamos derribar si dejáramos de enfocarnos en el problema y pusiéramos nuestra mirada en aquel que nos da fuerzas? Además, esta historia nos recuerda que no necesitamos armas sofisticadas o habilidades extraordinarias para superar nuestras batallas. A veces, lo único que necesitamos es la valentía de dar el primer paso, aun cuando los demás duden de nosotros. La victoria de David nos muestra que cuando nuestras acciones están respaldadas por fe genuina, el resultado puede superar todas las expectativas. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío imposible, recuerda, el tamaño de tu gigante no importa, lo que realmente cuenta es la grandeza de tu fe. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia de Goliat y David. Si esta reflexión te ha inspirado, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal para más historias llenas de enseñanzas y valentía. Nos vemos en el próximo video.